En el libro de Génesis, en los primeros capítulos, yo encuentro un patrón que hay, comenzando desde el capítulo 3. En el capítulo 3, por ejemplo, nosotros encontramos ese misterio y ministerio de la serpiente obrando y la serpiente trabajando. ¿Desde cuándo estuvo la serpiente trabajando para hacer caer a la primera humanidad? No lo sabemos. Luego, en el capítulo 4, nosotros encontramos el misterio de la iniquidad que nos habla el apóstol Pablo. Ahí encontramos el primer asesinato. Vemos como ahí la primera sangre derramada, y esa sangre clama por justicia, y esa sangre activa el juicio de Dios. Entonces, ese ministerio de la iniquidad todavía nosotros lo estamos experimentando, lo estamos viendo. En el versículo 5, yo encuentro que hay un personaje llamado Enoc que se convirtió en un amigo de Dios, caminó con Dios por 365 años y Dios se lo llevó. Y ahí yo miro una figura del arrebatamiento. Y luego encontramos en el capítulo 6 el juicio de Dios mediante la inundación, mediante la destrucción de toda la tierra. Entonces yo encuentro estos patrones bastante interesantes con lo que la Biblia nos habla de lo que va a suceder al final de los tiempos. Ese ministerio de la serpiente, ese ministerio de iniquidad o misterio de iniquidad que habla el apóstol Pablo, lo que estamos esperando, el arrebatamiento y el juicio inmediatamente después. Y lo primero que yo quiero que miremos en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 26, encontramos que Dios le dice al hombre: vas a ejercer dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra. Y yo le remarqué ahí: y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y le remarqué ahí porque quiero que usted le ponga atención, que Dios hizo a los reptiles que se arrastraran. Pero nosotros vemos en el capítulo 3 a un tipo de reptil que anda erguido. Entonces aquí yo puedo ver que hay reptiles que Dios los creó para que se arrastraran, pero hay una serpiente en el capítulo 3 que camina, que está erguida porque recibe un juicio. Y ese juicio tiene que ver con que va todo el resto de sus días a caminar a moverse sobre su pecho y a comer polvo. Entonces, yo esta noche no quiero emitir opiniones y decir esto es así porque lo otro es así. Solo quiero que nosotros nos fijemos en los hechos que encontramos en la palabra del Señor y que muchas veces pasan desapercibidos para nosotros. Entonces encontramos en el capítulo 3, versículo 14, después de que el hombre cae, como Dios emite un juicio sobre la serpiente. Y ese juicio es que sobre su pecho iba a andar. Ya vimos que Dios creó, capítulo 1, versículo 26, serpientes que se arrastraban. Entonces las serpientes o los reptiles creados en el capítulo 1 aparentemente es diferente a este ser. Ahora, el castigo o el juicio era que se iba a arrastrar sobre su pecho y que polvo comería todos los días de su vida. Y cuando dice que polvo comería todos los días de su vida, y viendo el antecedente de que esa serpiente en el capítulo 3 fue utilizada por el enemigo, por el diablo, por Satanás, porque la Biblia nos dice en el libro de Apocalipsis capítulo 12 que la serpiente antigua es el mismo dragón, el mismo diablo y el mismo Satanás. Entonces lo que podemos ver es que este tipo de ser o este animal, porque la Biblia dice que era un animal, pero tenía una característica que lo diferenciaba de los demás animales, que era muy astuta o era la más astuta. Entonces yo quiero que nos demos cuenta de algo, que la figura de la serpiente es la figura del diablo y Satanás,
pero desde tiempos antiguos ha sido reverenciada, o la podemos encontrar desde las culturas más antiguas. ¿Y cuál es la cultura más antigua? La sumeria. La cultura sumeria es la cultura más antigua, o es la civilización más antigua que se conoce. Y ahí se han encontrado, los arqueólogos han encontrado, entre otras cosas, estatuillas con figuras de reptiles, pero figuras de reptiles que caminan, que tienen extremidades. Entonces, ¿qué hay con estas estatuillas, con estos seres? Desde cuándo nosotros estamos viendo a la figura de la serpiente. Y si seguimos en el tiempo, vamos a encontrar también en Egipto que, por ejemplo, hay en la arqueología egipcia hay figura de serpiente, pero yo quiero que usted le preste atención a esta tablilla egipcia, que esta serpiente comienza erguida, luego se convierte en un animal, o se convierte en una serpiente tradicional, luego nuevamente adquiere una figura no humana, sino que una figura antropomórfica, ¿verdad? Con brazos y con manos, y luego se siente en un trono. Y luego esa misma serpiente que se ha convertido en un ser con extremidades y que se sienta en un trono, nuevamente se levanta del trono y va metamorfizándose y convirtiéndose en una serpiente tradicional. Entonces, hay muchas preguntas aquí, ¿verdad? ¿Qué estaba pasando ahí? Y viene a mi mente en este momento que en esa nación, esa era una nación de ocultismo, de hechicería. Si no recuerde cuando llegó Moisés y Dios le dijo, tira tu vara. Y la vara de Moisés se convirtió en serpiente. Y los hechiceros del rey hicieron lo mismo y sus varas se convirtieron en serpientes. Entonces, Egipto era un lugar de ocultismo, era un lugar de hechicería. Sigamos en el tiempo. También encontramos adoración antigua a la serpiente en China, en la India. Y si seguimos más en el tiempo, en la cultura maya. La cultura maya, usted va a encontrar un montón de estatuas, ¿verdad? Con figuras de serpiente. Y hay una muy conocida en México que se llama Chichén Itzá, que esa pirámide fue construida de tal forma que cuando el sol le diera en el solsticio de verano, se viera esa sombra que baja, pero como que si fuese una serpiente que está bajando de los cielos. Eso dicen los que han visitado esta escalinata, que cuando el día de la serpiente, del solsticio de verano, cuando el sol le pega en determinado lugar, se ve como que esa sombra fuera la figura de una serpiente que baja. Y abajo está pues la cabeza de la serpiente. Entonces, la pregunta es, ¿todo esto será coincidencia? Y si seguimos en el tiempo, llegamos hasta nuestros tiempos actuales y vemos la adoración a la serpiente en nuestras épocas modernas. Por ejemplo, en los Juegos Olímpicos de Beijing en China, hicieron instalaciones y usted va a ver ahí que claramente ese es como la cabeza de un reptil y con el ojo de un reptil. Y luego en los siguientes Juegos Olímpicos en Londres hicieron también edificaciones con forma de serpiente. En uno de los auditorios del Vaticano, ¿qué figura tiene ese auditorio? Claramente, en el Vaticano, exactamente, una serpiente con los colmillos, ¿verdad? Entonces, claramente, hermanos, el diseño de este auditorio pontificio en el Vaticano tenía la intención de mostrar a una serpiente con sus colmillos.
Y si usted mira la parte de en medio, ahí donde le estoy señalando con esa flecha, va a encontrar, en la siguiente, va a encontrar que esa parte de en medio, donde se sienta ahí el sumo pontífice de esa religión, es un lugar donde en la parte de atrás hay una escenografía bastante extraña. Y ellos dicen, no, esto representa a Cristo saliendo victorioso del infierno. Pero si usted mira muy bien a esa estatua que está en la parte de atrás, va a encontrar que pareciese que es la figura de una serpiente. Ahora, este edificio del Vaticano, por la parte de afuera, tiene también la figura de una serpiente. Entonces, ¿será todo esto casualidad? Entonces, le estoy llevando desde la cultura más antigua hasta nuestros días, cómo a través del tiempo ha habido una adoración a la serpiente. ¿Será esto una casualidad? Ahora, mire, dice el libro de Génesis capítulo 2, versículo 10. Y aquí nos habla de la ubicación del Edén, del huerto del Edén, donde Dios puso a Adán y a Eva. Y da una clave. Y esa clave nos dice dónde estaba ubicado el huerto del Edén. Dice, de la tierra del Edén salía un río que corría a través del huerto. Para regarlo, después el río se dividió en 4 brazos. Versículo 14. Nos saltamos al versículo 14. El tercero, está hablando del río. El tercero era el río Tigris, que es el que pasa al oriente de Asiria. Y el cuarto era el río Éufrates. Entonces, encontramos que ya la Biblia nos dice dónde estaba la ubicación del huerto del Edén. Estaba en ese lugar que nosotros conocemos como el Medio Oriente, entre Irán e Irak. Ahí estaba según estas claves que nos deja la palabra del Señor. Y ese lugar se conoce como la Mesopotamia desde tiempos antiguos. Desde tiempos antiguos nosotros sabemos que ese lugar en el Oriente Medio se conoce como la Mesopotamia. Ahora, mire cómo la Mesopotamia es la cuna de las civilizaciones más antiguas. Comenzando por la Sumeria que hablábamos, donde estaban aquellas figurillas de aquellos dioses con D minúscula, con figura de reptiles. Y según los estudiosos, la antigüedad de esta civilización, la Sumeria, es entre 5,000 y 3,500 años antes de Cristo. No se ponen de acuerdo, ¿verdad? Unos dicen 5,000, otros 4,000. Y otros dicen que el primer indicio de la civilización es la escritura, porque se han encontrado tablillas con escritura. Y es la primera civilización que muestra escritura en el 3,500 antes de Cristo. Y luego las siguientes civilizaciones que fueron apareciendo, todas son derivadas de los sumerios. Los acadios en el 2300 antes de Cristo. Babilonia, que nosotros sabemos, ¿verdad?, que es parte fundamental en las escrituras, en el 1800 antes de Cristo, luego los fenicios en el 1300 y luego los asirios y los persas en el año 1000 antes de Cristo. Podemos decir que estos todos son primos, ¿verdad? Todos son descendientes o se derivan de esa primera civilización sumeria. Y más o menos cercano a la aparición de los sumerios está Egipto o los egipcios, pero ellos no son considerados parte de esta civilización, sino que es una civilización diferente. Estos no son primos. Estos son personas, según la historia, que se fueron asentando en el Nilo hasta crear grupos grandes y crearon esa civilización llamada Egipto. Pero aparece un poco después de los sumerios. Ahora, dentro de estas civilizaciones, encontramos que en Babilonia, ahí se dieron varias ciudades y una de esas ciudades fue Ur. No sé si usted recuerda
en la Biblia. ¿A qué le suena Ur? Ur de los caldeos. De ahí de Ur de los caldeos sale Abraham. Y de Abraham salen los patriarcas y que luego llega a ser Israel o los hebreos. Entonces, usted recordará que le dijo Dios a Abraham, y eso lo vamos a ver más adelante. Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te voy a mostrar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todas estas civilizaciones eran conocidas por el ocultismo, por la hechicería y por ese tipo de cosas, ¿verdad? De adoración a este tipo de dioses. Entonces, por eso Dios saca a Abraham y Dios forma una nación o una raza diferente. Porque esta cultura era una cultura que estaba, no sé qué palabra utilizar, pero voy a utilizar contaminada. Ojalá que sea la expresión correcta. Ahora, los sumerios, dentro de la arqueología, se han encontrado no solamente esas estatuillas de dioses con cara de reptil, sino también se han encontrado figuras, por ejemplo, como de ese ser que está sentado ahí, y también otro ser al lado que aparece ahí, y les han dado un nombre, y ese nombre es los Anunnakis, y ese nombre aparece en las tablillas sumerias. ¿Y sabe qué significan los Anunnakis? La palabra Anunnaki significa los venidos del cielo. Para que usted vaya haciendo trabajar su cabecita. Los venidos del cielo, asentados en la Mesopotamia, en la misma región donde Dios puso el huerto del Edén. Pero estos hechos ahí están. Y nosotros no los podemos esquivar, no podemos decir que no existen, pero que yo le encuentro bastante lógica con lo que nos habla la Biblia. Ahora, quiero que miremos algunas cositas de estos Anunnakis. Número 1, yo no sé si usted puede ver a ese ser que está sentado ahí se lo voy a mostrar. Ese ser tiene una estatura diferente a los otros seres que están abajo, que aparentemente le están rindiendo algún tipo de adoración. Entonces, aquí encontramos a seres con una estatura normal y a ese ser venido del cielo con una estatura enorme. Era un gigante. Entonces, tenga eso en cuenta, que eran gigantes. Lo segundo que quiero que tomemos en cuenta es que tenían alas. Son seres con alas. ¿Y a dónde usted encuentra seres con alas? En la Biblia. En la Biblia. Ahora, gigantes, seres con alas y venidos del cielo, ¿qué será? Dice un dicho por ahí: si camina como pato, si nada como pato y le hace cuac cuac, ¿qué es? Es un pato. Hay una historia que ya le voy a contar más adelante, que nos habla que estos dioses que vinieron del cielo estaban regidos por un papá y dos hermanos. Uno se llamaba Enki y otro se llamaba Enli. Y según dicen ellos, y le voy a contar esto para que usted no se vaya a sorprender cuando lo escuche, porque esto se está promoviendo bastante en la televisión, más que todo en esos canales, ¿verdad? Como History Channel, que tienen espacios enormes y que son utilizados para sembrar duda. Ahora, uno de ellos, Enli, según estos que creen en seres extraterrestres, y le dan a este Enli el oficio de crear seres humanos genéticamente. Ahora, miren, según el dibujo que usted mira a su izquierda, este era un ser serpiente.
Era un ser serpiente. Entonces le puse la estatuilla a la derecha y le puse el dibujo a la izquierda para que usted lo mire más claramente. Entonces, el dios Enki, el dios sumerio Enki, era mitad hombre y mitad serpiente. Vamos atando cabos. Ok. Y ahora usted se dará cuenta por qué se han encontrado estatuillas sumerias, que es la civilización más antigua con forma de serpientes. Hay un hombre que se llama Zacarías Sitchin y es un hombre muy famoso, ya murió. Y se hizo muy famoso porque él tradujo estas tablillas sumerias. Él las tradujo. Y le voy a contar cuál es la historia que este hombre dice de estas tablillas. Dice o decía Zacarías Sitchin que en las tablillas dicen que estos Anunnaki, los venidos del cielo, bajaron de un planeta llamado Nibiru y que necesitaban ellos oro en su planeta para que su atmósfera no pereciera. Y vinieron y hicieron experimentos genéticos con los monos para crear fuerza humana y sacar oro de las montañas, ¿verdad? De las minas. Y que aquellos primeros hombres eran irracionales y hasta que crearon el hombre, al ser humano. Esta es la historia de Zacarías Sitchin. Ahora, esta historia se ha propagado y ha sido bien difundida. Este hombre inclusive sus libros fueron bestseller y ganó mucho dinero. Pero ¿sabe cuál es el problema con esta historia de Zacarías Sitchin? Que es una media verdad con una media mentira. ¿Y por qué? Porque la mayoría de las tablillas encontradas no están completas, están rajadas. Una parte de las tablillas no está por el tiempo, ¿verdad? Entonces hubo un hombre llamado Samuel Noah Kramer que se levantó y dijo: yo voy a estudiar estas tablillas. Y las estudió y se dio cuenta que la mayoría de las cosas que decía Zacarías Sitchin eran mentira. Entonces, lo que hacía Zacarías Sitchin era tomar algunas palabritas y de esas palabritas creó un cuento, creó una fantasía. Pero sabe que la obra de Samuel Noah Kramer, esa no se publicitó, esa no ganó bestseller, ese no ganó mucho dinero, porque lo que gana dinero es lo que desacredita la palabra de Dios. Y yo he escuchado, lamentablemente, inclusive hasta pastores dándole crédito a Zacarías Sitchin. Entonces Zacarías Sitchin introdujo una mentira, y esa mentira tiene que ver con que no fue Dios el que creó al hombre, sino que fueron estos seres venidos del cielo. Y esa mentira en este tiempo se está fomentando bastante, más que todo en la televisión, como le dije, ¿verdad? En estos canales sensacionalistas como History Channels y sus alienígenas ancestrales. Y hay gente que cree este tipo de cosas, ¿verdad? Ahora, que existe la historia, que existen las tablillas, que existen las figuras que le acabo de mostrar, eso es cierto, eso es cierto. Pero ya la Biblia nos dice que hubieron ángeles caídos y que vinieron y trataron de desordenar la tierra. De hecho, dice en Génesis 1:2 que la tierra estaba desordenada y vacía. Y también nos dice la Biblia, en el libro de Ezequiel, capítulo 28, que ese querubín protector llamado Luz Bella cuidaba el huerto del Edén. Entonces, nosotros encontramos en la Biblia información acerca de todo esto. Entonces nosotros sabemos que son ángeles caídos, pero que se han adorado aquí como dioses. Ahora mire, los teóricos de los extraterrestres ancestrales, creadores de la humanidad, sostienen que el hombre fue producto de experimentos genéticos de razas muy avanzadas, quienes fueron los constructores de monumentos y ciudades antiguas como las pirámides de Egipto.
una pequeña facción de teóricos cristianos han adoptado la idea de que Dios en el Génesis, capítulo 1, versículo 26, en el original, donde dice Elohim, se traduce como dioses con D minúscula o ángeles a quienes Dios le dio los planos genéticos del hombre y estos se convirtieron en sus creadores. Y ahí entre comillas, los archiarquitectos del universo. No sé si usted ha escuchado esa expresión. Ambas teorías son idénticas, solamente diferenciadas por los personajes, extraterrestres y ángeles. Entonces, algunos teóricos cristianos, como le dije anteriormente, han adoptado como cierto las mentiras de Zacarías Sitchin. Y están teniendo como doctrina de que no fue Dios el que creó al hombre, sino que Dios le dio los planos genéticos a otros seres para que creara el hombre. Eso es lo mismo que creer en las mentiras de Zacarías Sitchin. Sigamos. Utilizando ejemplos como Dios le dio planos del arca a Noé, también los del tabernáculo a Moisés y del templo a David, quienes se los trasladó a Salomón, y estos fueron los constructores. Entonces los que defienden esta teoría dicen que así como Dios le dio planos a Noé para el arca, a Moisés para el tabernáculo y a Salomón para el templo, así Dios le dio los planos genéticos a otros seres para que diseñaran al ser humano. Ahora, problemas con esto, problemas con esta interpretación. Número uno, generalmente cuando alguien tiene una posición, solo toma cierta información y deja el contexto fuera. Por ejemplo, cuando se habla de la palabra Elohim, por ejemplo, tiene dos acepciones. La número uno, Elohim significa Dios en plural, pero también es utilizado para dioses paganos o ángeles. Y hay una ocasión donde se utiliza hasta para Moisés. Entonces, si tomamos solamente esta interpretación o esta sección, entonces nos quedamos sin la otra información donde Elohim está en la Biblia en plural, pero es utilizada para mencionar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y se usa en todo el capítulo 1 del Génesis. Entonces, cuando Dios dijo, por ejemplo, entonces Elohim dijo, sea la luz, en el versículo 3 del capítulo 1, ahí está hablando de Padre, Hijo y Espíritu Santo. No está hablando de otros seres. Deuteronomio 6:4 aquí nos deja bastante claro cuando Dios usa o cuando se habla de Elohim para hablar de Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Dice, escucha, esta es una versión israelita. Escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Entonces aquí en Deuteronomio 6:4 se utiliza Elohim para hablar en plural de Dios que es uno. Pero está hablando de Dios siendo uno, pero lo está haciendo en plural. Entonces, ¿cómo nosotros nos damos cuenta de aquí que Deuteronomio 6:4 está hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? La palabra Elohim está en plural, pero al mismo tiempo nos dice que Dios es uno. Y está claro con la doctrina que nosotros manejamos que Dios son tres, pero en esencia son uno: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces hacemos esta aclaración, ¿verdad? Para que no se deje sorprender cuando usted escuche estas teorías, cuando escuche estas doctrinas. No, es que dice Elohim, y Elohim quiere decir otros seres. Esa es una sección nada más. Pero también Elohim se usa para Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Entonces Dios, amados, creó todo. Ahora, miren lo que dice Pablo en primer libro de Corintios capítulo 8 versículo 5. Pues aunque hay algunos que se llaman dioses con D minúscula,
sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Versículo 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Aquí Pablo nos está diciendo, es que nosotros somos de Él. Colosenses 1:16 dice que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho puede subsistir o existe. Entonces, amados, la Biblia se explica sola, y no nos dejemos impresionar, ¿verdad?, por ese tipo de doctrinas que tratan de que ocultamente tratan de desacreditar la palabra de Dios. Otro problema que hay con esta teoría, que le quita la gloria a Dios. Aquí está, mire, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Hermanos, con esto se derrumban esas doctrinas, esas creencias, ¿verdad? Esas filosofías, esas medias mentiras con medias verdades. Y eso fue lo que hizo la serpiente allá en el Edén, cuando convenció a la mujer. Le dijo medias mentiras con medias verdades. Pero una media mentira con una media verdad es una completa falsedad. Número 3, problemas con esta filosofía, que es masónica. Los que creen en el archiarquitecto del universo son los masones. Y ahí le pongo unos ejemplos. Por ejemplo, este muchacho es no sé si todavía o no sé cuántos años tendrá, pero este era el masón grado 33, no sé cómo decirle, presidente o director de los masones en España. Y mire que escribió un libro que se llama Por la senda de Lucifer, porque para ellos su Dios es Lucifer y el Dios nuestro es el malo. Y ellos le llaman a su Dios el arquitecto del universo. Ahí hay un rótulo que dice: hoy dedico mi día y mis acciones a la gloria del gran arquitecto del universo. Y ahí está un símbolo masón de la escuadra y el compás. Entonces, toda esta filosofía, por detrás, lo que hay, hermanos, son las manos de los masones. Entonces, cuando usted escuche este tipo de cosas, dúdelo, porque esta es una filosofía masónica. Los que gobiernan este mundo y que son los interesados en que se siembre la duda acerca de la palabra de Dios. Ok, vamos a continuar. Pero mire que esto es un cumplimiento de lo que ya está escrito, porque dice el segundo libro de Timoteo, capítulo 4, versículo 4, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Ese es el espíritu que se está moviendo en este tiempo. La gente con comezón de escuchar cosas sensacionalistas y está adoptando ese tipo de cosas. Segundo libro de Timoteo 4:5 dice, esa es una exhortación para nosotros: pero tú conserva siempre el buen juicio. Gloria a Dios. Entonces, amados, los venidos del cielo, llamados Anunnaki, hermanos, son los mismos que se rebelaron allá en el cielo. Y son los mismos que han estado obrando durante toda la historia de la humanidad para destruir la obra de Dios. Recuerda aquel principio que vimos cuando estábamos viendo este tema, cuando el primer versículo de la Biblia. La palabra Génesis viene la palabra Gem, y la palabra Gem es origen, es principio, es inicio. Y Gem tiene que ver con generar, pero el diablo vino a degenerar
pero Cristo vino a regenerar. Entonces, la obra del enemigo, ¿cuál es? Matar, robar y destruir. Degenerar desde los tiempos antiguos. Ahora nos vamos al capítulo 6 de Génesis, porque aquí encontramos en actividad de estos venidos del cielo. Dice Génesis 6:2, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Estos seres que ya muy entrada en la historia de la humanidad se fijaron en mujeres, son diferentes a los primeros que se revelaron en el cielo, porque estos ya estaban aquí en la tierra después de esa rebelión, y estos tenían una asignación aquí en la tierra, y eso nos lo dice el libro de Daniel. Siempre han estado trabajando, ¿verdad?, para destruir la tierra. Ahora mire, sigamos. Génesis 6:4 dice: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Claramente entonces la Biblia nos habla de gigantes, y la palabra gigantes usado ahí es en hebreo nefilim, que es el plural que viene de nafal, y nafal significa caer, y de ahí los caídos o los que hacen caer. Entonces a estos gigantes de Génesis 6 se conocen en el hebreo como nefilims. Ahora, no sé si a usted le parece a esta palabra los caídos o los que hacen caer con la palabra Nunaki, los venidos del cielo. Solamente que ahí le cambian, ¿verdad?, gramaticalmente para que se escuche bonito. Los venidos del cielo. Pero muy bien podría decir los caídos del cielo. ¿Se da cuenta? Nada es una casualidad. Entonces, estos gigantes se les conoce como nefilim en hebreo. Igualmente hay un montón de evidencia. Hay esqueletos que se han encontrado, hay cráneos, ¿verdad?, que se han encontrado. Por ejemplo, usted mira esa foto ahí en el mar, esos buzos con un cuchillo gigante, una persona luego con un pie estampado que tiene la misma, casi la misma, ¿cómo se llama?, el mismo tamaño que el hombre. Entonces esto no es algo que se pueda que uno pueda decir que no existe. Ahí está, la arqueología ahí lo dice. La evidencia ahí está. Solamente que los arqueólogos tradicionales no le prestan atención a esto porque tendrían ellos que revisar todas sus teorías y quedaría muy mal. Pero la Biblia ya lo dice. La Biblia ya dice que ya había gigantes en aquel tiempo, en el capítulo 6 de Génesis. Ahora, ¿qué estaba pasando? Versículo 13. Mire qué estaba sucediendo con aquella gente, con aquellas personas de aquel tiempo. Dios vio que la humanidad se había degenerado y practicaba la violencia. ¿No será lo mismo que estamos viendo en este tiempo? Ahora mire el versículo 9. Nos regresamos 3 versículos, algunos versículos atrás. Dice acerca de Noé: Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Y quiero llevarlo a que en el versículo 13 dice que la humanidad estaba degenerada. Y ya le dije de dónde viene la palabra degenerar. Se deriva también de gem. Y nos habla que Noé era perfecto en sus generaciones. Ahora, quiero que cuadremos que la Biblia nos dice que habían gigantes
productos de la mezcla de los caídos del cielo con mujeres humanas o mujeres de la raza humana. Pero no era diferente, porque en sus generaciones no se encontraba esta mezcla. Era perfecto en sus genes. Entonces por eso Dios escogió a Noé. Y por eso Dios decidió destruir la tierra, porque la tierra ya había una mezcla de ángeles caídos, y que en otras palabras son demonios, con la raza humana, y la habían degenerado. Pero Noé era perfecto, y la familia de Noé Dios la escogió para nuevamente repoblar la tierra ya sin esa mezcla genética. La Biblia nos dice en el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 19. Miren lo que dice Dios acerca de las mezclas. Mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas. Entonces Dios desde el principio, dentro de los estatutos que le dio y las leyes que le dio a su pueblo, le dijo: las mezclas yo las aborrezco. Por eso en este tiempo lo que estamos viendo, esas ideologías que usted ya sabe, son mezclas, van en contra de la palabra de Dios. Pero yo quiero que usted se fije en lo que le remarqué ahí en rojo. Dice Dios: tu campo no sembrarás con mezcla de semillas. Ahora, mire qué interesante lo que dijo Jesús, Mateo 13:38. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. Entonces Jesús nos está dando una interpretación acerca de lo que Dios ya había prohibido acerca de algo natural, pero que también hay una información ahí que tiene que ver con esta situación que estaba o que pasó en tiempos antiguos. Entonces, la palabra semilla, ¿verdad? Tiene otro significado. Por ejemplo, nosotros somos productos de una semilla, todos los que estamos aquí, y ese es el significado que tiene, si se va a buscar en el griego o también en el hebreo. Entonces, aquí podemos nosotros ver, utilizando esto, ¿qué fue lo que pasó en aquel tiempo? ¿Qué estaba sucediendo en aquel tiempo? Ahora, miren, le dije que esos ángeles o esos gigantes son diferentes. Le dije que esos ángeles que se metieron con mujeres son diferentes a los ángeles caídos, que esos se revelaron allá en el cielo. Estos ángeles que se metieron con mujeres, en el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 17, se conocen como vigilantes. Y aquí está hablando de Nabucodonosor, cuando él se ensoberbeció y dijo: yo lo he creado todo esto, y Dios ahí le puso un castigo, ¿verdad? Pero ese no es el tema. Lo que me interesa es que dice: la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución. Entonces aquí encontramos una referencia a ángeles que Dios había puesto aquí en la tierra como vigilantes, ya después de haber creado a la raza humana y después de muchos años de desarrollo de la raza humana. Ahora, quiero que usted piense, o no sé si usted lo habrá pensado, cómo un ángel puede mezclarse con una humana, como una mujer de la tierra. Si Jesús dijo en una ocasión que seríamos como los ángeles del cielo, que no se casan y no se dan en casamiento, y algunos dicen que los ángeles son asexuados. Entonces, ¿cómo harían los ángeles? Y quiero permitirme algo, utilizar un escrito, un libro que se considera apócrifo, pero que para mí debería de estar en el canon. De hecho, en Etiopía está en el canon bíblico. Para poder
revisar algunas cosas que nos van a dar alguna luz. Por ejemplo, en el libro de Enoc, capítulo 7, versículo 1, dice lo siguiente, hablando de los ángeles: todos y sus jefes tomaron para sí mujeres, y cada uno escogió entre todas y comenzaron a entrar en ellas. Esto es un lenguaje figurado. Y a contaminarse con ellas, a enseñarles la brujería, la magia y el corte de raíces, y a enseñarles sobre las plantas. Entonces, aquellos ángeles que se metieron con mujeres y que les nacieron gigantes, mire cómo también vinieron a degenerar, porque les enseñaron cosas de las tinieblas, les enseñaron brujería. Este texto nos aclara mucho. Enoc 19:1 dice: después Seriel me dijo, he aquí estarán los vigilantes que se han conectado por su propia cuenta con mujeres, sus espíritus, asumiendo muy diversas apariencias, se han corrompido y han descarriado a los humanos para que sacrifiquen a demonios y dioses, con D minúscula, hasta el día del gran juicio, en que serán juzgados y encontrarán su final. Ahora, aquí nos aclara Enoc cómo fue que estos ángeles tuvieron que ver con mujeres. Dice que tenían la potestad de asumir diversas apariencias. Entonces podían asumir apariencias de hombres. Y la Biblia nos dice que Satanás se disfraza como un ángel de luz. Entonces los ángeles tienen la facultad de tomar apariencia humana. Si no recuerda usted aquellos tres que pasaron por donde estaba Abraham, que eran ángeles, pero tenían apariencia humana. Entonces yo tomo estos textos de este libro apócrifo de Enoc, porque cuadra muy bien con lo que nos dice el libro de Génesis capítulo 6. Y nos aclara cómo sucedió esta mezcla. Ahora nos dice el libro de Eclesiastés capítulo 1 versículo 9. Y se hace una pregunta a Salomón: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y no hay nada debajo del sol. Entonces nos dice Eclesiastés, lo que pase en el presente o en el futuro son cosas que han pasado, y hay un ciclo, que tiene que ver con lo mismo. Gloria a Dios. Aquí nos vamos a quedar hoy. Vamos a continuar la próxima semana.